Hace 3 días, mi propio hijo tocó mi puerta suplicando vivir en mi casa de $800,000. El mismo hijo que hace 3 años me echó a la calle con $15 en el bolsillo y me gritó que encontrara algún lugar para morir lejos de él. Esa tarde de octubre, bajo una lluvia fría que calaba hasta los huesos, mi hijo Marcelo me arrastró hasta la puerta principal de la casa que yo mismo había pagado ladrillo por ladrillo. Me llamo Valentino Telles, tengo 70 años, y durante 45 años de mi vida construí todo lo que toqué con estas manos llenas de callos y cicatrices. Trabajé desde los 14 años en talleres mecánicos que olían a grasa y sudor, ahorrando cada centavo para darle a mi familia lo que yo nunca tuve. Casé con Ignacia a los 25, tuvimos a Marcelo 2 años después, y desde entonces cada decisión que tomé fue pensando en su futuro. Papá, ya no puedes quedarte aquí, me dijo sin mirarme a los ojos, con esa voz que había aprendido a endurecer desde que su madre murió 6 meses antes. Tienes que entender que las cosas han cambiado. Esta casa es mía ahora, y necesito que te vayas. Sus palabras cayeron sobre mí como martillazos sobre metal oxidado. Yo estaba parado en la entrada de mi propio hogar, sosteniendo una maleta gastada que contenía 4 camisas viejas, 2 pantalones remendados y las pocas fotografías que me quedaban de Ignacia. El resto de mis pertenencias, 40 años de recuerdos, habían sido empacadas en cajas de cartón que Marcelo había tirado en el garaje como basura. Mijo, esta casa la construí yo, le dije con la voz quebrada, tratando de mantener la compostura. Aquí naciste tú, aquí creciste. Aquí murió tu madre en mis brazos hace apenas 6 meses. Marcelo cerró los puños y me empujó ligeramente hacia atrás. Su rostro se había transformado en algo que no reconocía. Era como si hubiera desaparecido el niño que una vez corrió hacia mis brazos gritando «Papá llegó». Cada tarde cuando regresaba del taller con las manos negras de aceite y los bolsillos llenos de dulces baratos. No me vengas con sentimentalismos, viejo. Los papeles están a mi nombre ahora. Tú mismo los firmaste cuando mamá se enfermó. Dijiste que era para proteger la casa de los gastos médicos. Tenía razón. En mi desesperación por salvar a Ignacia, había firmado documentos que Marcelo me puso enfrente durante una de esas noches interminables en el hospital. Confiando ciegamente en mi único hijo, el fruto de mi sangre, el heredero de 4 décadas de trabajo honesto. Pero nunca imaginé que esos papeles serían el cuchillo que usaría para apuñalarme por la espalda. La lluvia siguió cayendo mientras yo permanecía inmóvil en el umbral, sintiendo como mis piernas de 70 años temblaban no por el frío, sino por la humillación más profunda que un hombre puede experimentar. Ser traicionado por la sangre de tu sangre. Ser expulsado del nido que construiste con tus propias garras. Te doy esto para que te vayas con dignidad, me dijo Marcelo, extendiendo un billete de $15 arrugado como si fuera una limosna para un mendigo cualquiera. Es más de lo que te mereces después de todos los problemas que me has causado. Tomé el billete con manos temblorosas. $15. El precio que mi hijo había puesto a 40 años de sacrificio paterno. $15 por las noches sin dormir cuando él tenía fiebre de niño y yo lo cargaba caminando por la casa hasta el amanecer. $15 por los trabajos extra de fin de semana que tomé para pagarle la universidad privada donde se graduó de administrador. $15 por cada te amo, papá que alguna vez salió de sus labios y que ahora sonaban como mentiras envueltas en papel dorado. Marcelo, por favor, susurré, y por primera vez en décadas sentí lágrimas rodando por mis mejillas curtidas por el sol y el trabajo. Soy tu padre. No tengo a dónde ir. Él retrocedió un paso, como si mi dolor fuera contagioso, como si mi presencia fuera una enfermedad que podía infectarlo con remordimientos. Eso ya no es mi problema, Valentino. Deberías haber pensado en eso antes de ser una carga para mi nueva vida. Me llamó por mi nombre. No papá. No viejo. Valentino. Como si fuéramos extraños. Como si los 43 años que llevaba llamándome padre hubieran sido borrados de su memoria con un trapo húmedo. El portazo resonó en toda la cuadra como un disparo de escopeta. Me quedé parado bajo la lluvia que se intensificaba, empapándome lentamente, sosteniendo mi maleta con una mano y los $15 con la otra. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas, y yo pude sentir sus miradas de lástima quemándome la espalda como hierros candentes sacados del fuego. Mauricia, la señora de la casa de enfrente, se acercó con un paraguas negro y me cubrió sin decir palabra. Había sido la mejor amiga de Ignacia durante 20 años, y en sus ojos arrugados pude ver la misma incredulidad y horror que yo sentía creciendo en mi pecho como una planta venenosa. Don Valentino, me susurró con voz quebrada, ¿qué demonios pasó aquí? ¿Cómo pudo Marcelo?
No pude responderle. Las palabras se habían quedado atoradas en mi garganta junto con 40 años de orgullo pisoteado y dignity aplastada. Solo pude señalar hacia la puerta cerrada de la casa donde había vivido toda mi vida adulta, la casa que ahora tenía candados nuevos y un hijo que había aprendido a odiar todo lo que yo representaba. Esa primera noche la pasé sentado en un banco del parque municipal, usando mi maleta como almohada y mi abrigo como manta. Los $15 se sentían pesados en mi bolsillo trasero, no por su valor monetario, sino por la traición y el desprecio que representaban. A mis 70 años, había tocado fondo de una manera que jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé posible. El frío me calaba hasta los huesos. Mi estómago gruñía de hambre. Mis articulaciones protestaban contra el banco de madera húmeda. Pero lo que más me dolía era el eco de esa puerta cerrándose, el sonido final de una vida entera siendo cancelada por el ser humano que más amé en este mundo. Pero lo que Marcelo no sabía, lo que nunca se molestó en investigar durante su prisa por deshacerse de mí, era que su viejo padre había aprendido algunas cosas importantes en 7 décadas de vida. Y una de ellas era que los hombres como yo, templados en la fragua del trabajo y la adversidad, no nos quebramos tan fácilmente. Nos agachamos, sí, pero luego nos levantamos más fuertes. Hace 3 días, ese mismo hijo que me echó como a un perro sarnoso, volvió a tocar mi puerta. Pero esta vez, las reglas del juego habían cambiado completamente. Mientras permanecía sentado en ese banco helado, con la ropa empapada pegándose a mi piel como una segunda capa de humillación, mi mente comenzó a viajar hacia atrás en el tiempo. Como si fuera una película en cámara lenta, recordé cada sacrificio que había hecho por ese hijo que ahora me trataba peor que a un extraño. Marcelo nació un martes de marzo de 1980. Ignacia había estado en trabajo de parto durante 16 horas, y yo no me moví de la sala de espera del hospital. Tenía las manos destrozadas por apretar los puños, rezando a un Dios en el que apenas creía para que salvara a mi esposa y a mi hijo. Cuando finalmente escuché ese primer llanto, rompí a llorar como un niño de 5 años. Es hermoso, Valentino, me había susurrado Ignacia con voz agotada pero feliz, sosteniendo a nuestro bebé contra su pecho. Se parece a ti, tiene tus ojos. Recuerdo que prometí en silencio, ahí mismo en esa habitación de hospital que olía a desinfectante y esperanza, que ese niño nunca pasaría las necesidades que yo había pasado, que tendría todo lo que su padre jamás tuvo, que sería un hombre educado, respetado, exitoso. ¡Qué ironía tan amarga! Mi mayor éxito se había convertido en mi mayor fracaso. Durante los primeros años de Marcelo, trabajé turnos dobles en el taller mecánico de don Antonio. Llegaba a casa cuando el niño ya dormía, y salía antes de que despertara. Los fines de semana, cuando otros padres descansaban, yo reparaba carros en el patio trasero de nuestra casa para ganar dinero extra. Ignacia nunca se quejó, aunque sé que le dolía verme llegar exhausto cada noche, con las manos negras de grasa y la espalda adolorida. «Papá, ¿por qué siempre hueles a aceite?», me preguntó Marcelo una tarde cuando tenía 6 años. Yo acababa de llegar del trabajo y él corrió hacia mí con los brazos abiertos, como siempre hacía. «Es el olor del trabajo honesto, mijo», le respondí cargándolo en mis brazos, aunque mis músculos protestaran de cansancio. «Algún día entenderás que este olor significa amor. Todo lo que hago es por ti y por tu mamá». Él arrugó la nariz y se rió, limpiando mis mejillas sucias con sus manitas pequeñas. «Cuando sea grande, voy a trabajar en una oficina limpia y voy a ganar mucho dinero para que tú no tengas que trabajar más». Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas dulces. Mi hijo de 6 años ya pensaba en cuidarme cuando fuera viejo. Qué ingenuo fui al creer que los niños siempre cumplen sus promesas. Cuando Marcelo cumplió 10 años, logré abrir mi propio taller. «Mecánica Telles», decía el letrero pintado a mano que colgué sobre la entrada. No era gran cosa, apenas 3 bahías y herramientas usadas que había comprado en remates, pero era mío. Mi sueño hecho realidad después de años de ahorrar cada centavo. «Papá, ¿algún día este taller será mío?», me preguntó Marcelo una tarde, mientras yo le enseñaba a cambiar el aceite de un Chevrolet viejo. «Si quieres, mijo, pero primero vas a estudiar. Vas a ir a la universidad y vas a ser alguien importante. El taller puede esperar». Ignacia siempre me decía que estaba malcriando al niño, que le daba todo muy fácil. «Los hijos necesitan aprender el valor del esfuerzo, Valentino», me advertía mientras cosía uniformes escolares hasta altas horas de la madrugada para ahorrar dinero. «Si le das todo en bandeja de plata, nunca va a valorar lo que tiene». Pero yo no la escuchaba. Quería que Marcelo tuviera la infancia que yo nunca tuve, llena de juguetes, ropa nueva,
comida abundante. Quería que cuando otros niños presumieran algo, mi hijo pudiera presumir algo mejor. Los años de secundaria fueron duros económicamente. Marcelo quería las zapatillas de marca que usaban sus compañeros, la ropa de las tiendas caras del centro comercial, la computadora más moderna para hacer sus tareas. Y yo, como un tonto enamorado de ser el héroe de mi hijo, trabajaba hasta la madrugada para cumplir cada uno de sus caprichos. Gracias, papá, eres el mejor, me decía cada vez que le compraba algo nuevo. Y yo me derretía como mantequilla al sol, sintiendo que todos mis sacrificios valían la pena con esas 5 palabras. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Marcelo entró a la universidad. Había conseguido que lo aceptaran en la universidad privada más prestigiosa de la ciudad, la misma donde estudiaban los hijos de doctores y empresarios. La mensualidad costaba $800, más del doble de lo que yo ganaba en el taller durante un buen mes. Papá, necesito estudiar ahí, me había suplicado con lágrimas en los ojos cuando vimos el costo. Es mi única oportunidad de ser alguien importante en la vida. Esa noche hablé con Ignacia en la cocina, mientras ella preparaba café y yo calculaba números en servilletas usadas. No sé cómo vamos a pagar eso, amor. Tendría que trabajar día y noche, y aún así no sería suficiente. Entonces busquemos otra universidad, me dijo ella con esa sensatez que siempre la caracterizó. Hay opciones más baratas donde puede estudiar igual de bien. Pero yo no podía soportar la idea de ver a mi hijo decepcionado. Esa misma semana pedí un préstamo usando el taller como garantía. $500,000 a 5 años, con intereses que me quitaban el sueño cada noche. Pero Marcelo estudiaría donde quería estudiar. Durante los 4 años de su carrera, trabajé como nunca antes lo había hecho. Abría el taller a las 5 de la mañana y lo cerraba a las 10 de la noche. Los fines de semana reparaba carros en la casa, en el patio, donde fuera. Ignacia tomó un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas para ayudar con los gastos, aunque yo le había prometido que nunca tendría que trabajar fuera de casa. Estás matándote, Valentino, me decía cuando me veía llegar arrastrando los pies, con las manos ensangrentadas de tanto trabajar con metales filosos. Marcelo puede estudiar en otro lugar. No, le respondía siempre. Mi hijo va a ser profesional. Va a tener un título universitario y va a trabajar en oficinas con aire acondicionado. No va a terminar como yo, con las manos sucias y la espalda rota. Qué estúpido fui, qué ciego estuve todos esos años. Marcelo se graduó con honores en administración de empresas. El día de su graduación, yo estaba sentado en primera fila con mi único traje bueno, el mismo que había usado para mi boda 20 años antes. Ignacia lloraba de emoción, y yo sentía que mi pecho se iba a explotar de orgullo cuando escuché, Marcelo Telles, magna cum laude. Después de la ceremonia, fuimos a cenar a un restaurante elegante del centro. Era la primera vez en mi vida que pisaba un lugar así, con manteles blancos y meseros vestidos de traje. La cuenta costó más de lo que yo ganaba en una semana, pero esa noche nada me importaba. Mi hijo era un profesional universitario. Papá, quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí, me dijo Marcelo esa noche, levantando su copa de vino. Sé que te sacrificaste mucho para que yo pudiera estudiar. Algún día te voy a devolver cada centavo. Brindamos con lágrimas en los ojos. Ignacia tomó mi mano por debajo de la mesa y la apretó con fuerza. En ese momento, sentí que todos los años de trabajo, todas las noches sin dormir, todos los dolores de espalda, habían valido la pena. Pero las promesas de los hijos graduados tienen fecha de caducidad muy corta. Marcelo consiguió trabajo en una empresa importante de la ciudad. Ganaba en un mes lo que yo luchaba por ganar en 3. Se compró un carro nuevo, se mudó a un apartamento en la zona exclusiva, comenzó a salir con una chica de familia adinerada llamada Rafaela. Las visitas a casa se volvieron cada vez menos frecuentes. Cuando venía, ya no era el mismo muchacho agradecido. Ahora miraba nuestra casa pequeña con cierto desprecio, como si le diera vergüenza haber crecido entre esas paredes humildes. Papá, debería cerrar el taller y buscar algo mejor, me dijo un domingo durante el almuerzo. Ya no es digno para el padre de un ejecutivo. El taller me ha dado todo lo que tengo, le respondí, tratando de controlar la irritación que me subía por la garganta. Gracias a ese taller pudiste estudiar. Exacto, replicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya cumplió su propósito. Ahora deberías pensar en tu imagen. Ignacia y yo nos miramos en silencio. Mi esposa tenía razón cuando decía que lo habíamos malcriado. Pero ya era demasiado tarde para cambiar las cosas.
Los años pasaron y Marcelo se casó con Rafaela en una boda que costó más de $50,000. Yo pagué la mitad, vendiendo algunas herramientas del taller y pidiendo otro préstamo. Durante la ceremonia, cuando me presentaron como el padre del novio, sentí que Marcelo se avergonzaba de mis manos callosas y mi traje barato. Esa noche, sentado en ese banco helado bajo la lluvia, con solo $15 en el bolsillo, recordé cada momento de esos años. Cada sacrificio desperdiciado, cada amor no correspondido, cada esperanza pisoteada. Mi hijo había aprendido a avergonzarse de mí mucho antes de echarme de la casa. La diferencia era que ahora ya no se molestaba en disimularlo. El deterioro de mi relación con Marcelo no fue repentino. Fue como el óxido que carcome el metal lentamente, imperceptible al principio, hasta que un día descubres que ya no queda nada sólido debajo. Todo comenzó a cambiar cuando Ignacia empezó a enfermarse. Al principio eran solo dolores de cabeza que ella atribuía al cansancio, mareos ocasionales que pasábamos por alto pensando que era la edad. Pero las señales se volvieron imposibles de ignorar cuando comenzó a olvidar cosas simples, como dónde había puesto las llaves o si había apagado la estufa. Valentino, algo no está bien conmigo, me confesó una noche mientras estábamos acostados en la oscuridad. Su voz temblaba de miedo, y yo sentí que se me helaba la sangre en las venas. Ayer no recordaba cómo llegar a la casa de Mauricia, y he caminado esa cuadra durante 20 años. Los médicos tardaron meses en diagnosticarla. Alzheimer en etapa temprana, dijeron con esas voces profesionales que tratan de sonar comprensivas pero terminan sonando frías como el hielo. Tiene tal vez 2 años de tiempo lúcido, nos explicó el neurólogo, un hombre joven que parecía demasiado limpio para estar dando noticias tan sucias. Después de eso, la enfermedad progresará rápidamente. El costo del tratamiento era astronómico. Medicamentos experimentales que costaban $1,200 al mes, terapias especializadas, enfermeras privadas para cuando yo no pudiera cuidarla. El seguro médico cubría apenas una fracción de los gastos, y lo poco que cubría venía con tantos formularios y requisitos que necesitaba un abogado para entenderlos. Papá, necesitamos hablar, me dijo Marcelo una tarde cuando vino a visitarnos. Ignacia estaba durmiendo la siesta, y yo aprovechaba para revisar las facturas médicas que se acumulaban en la mesa de la cocina como una montaña de papel que amenazaba con sepultarnos. Dime, mijo, le respondí sin levantar la vista de los números que no cuadraban por ningún lado. Solo los medicamentos de esa semana habían costado más de lo que yo ganaba en el taller durante un mes entero. Esta situación con mamá va a quebrar la familia económicamente, comenzó Marcelo, sentándose frente a mí con esa expresión seria que había perfeccionado en sus años de ejecutivo. Necesitamos ser estratégicos sobre cómo manejar los gastos. ¿Estratégicos? Repetí la palabra como si fuera algo que me supiera amargo en la boca. Estamos hablando de tu madre, Marcelo, no de una inversión fallida. Precisamente por eso tenemos que ser inteligentes, insistió, sacando unos documentos de su maletín de cuero negro. He estado investigando, y existe una manera de proteger los bienes de la familia antes de que los gastos médicos nos consuman todo. Los documentos que puso sobre la mesa eran una transferencia de propiedad. Todos los bienes a nombre de Marcelo, la casa, el taller, las cuentas de ahorro, hasta el carro que yo había comprado usado 5 años antes. Todo limpiamente organizado en páginas llenas de letra pequeña y términos legales que no entendía completamente. Es solo una medida preventiva, me explicó con esa paciencia condescendiente que usan los adultos cuando le hablan a un niño pequeño. Si todo está a mi nombre, el gobierno no puede tocar nada cuando se agoten nuestros recursos para pagar el tratamiento de mamá. Es perfectamente legal. ¿Y después qué pasa?, le pregunté, sintiendo una inquietud extraña creciendo en mi estómago como una serpiente enroscándose. Después, cuando ya no necesite más tratamiento, se aclaró la garganta incómodo, todo regresa a ser tuyo. Es solo temporal, papá. Solo hasta que pase esta crisis. Ignacia apareció en la entrada de la cocina en ese momento, con el cabello despeinado y esa mirada confundida que había comenzado a ser más frecuente. ¿Valentino? ¿Quién es este señor en nuestra cocina? Se me partió el corazón en 1000 pedazos. Mi esposa de 40 años no reconocía a su propio hijo. Es Marcelo, amor, le dije suavemente, levantándome para guiarla de vuelta a la habitación. Nuestro hijo vino a visitarnos. Ah, murmuró ella con una sonrisa vacía. Qué joven tan elegante. Se parece a alguien que conocí una vez. Cuando regresé a la cocina, Marcelo tenía los ojos rojos pero la mandíbula apretada con determinación.
¿Ves por qué necesitamos hacer esto ahora?, me susurró. Antes de que empeore más. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto al lado de Ignacia, escuchando su respiración irregular, pensando en esos documentos que esperaban mi firma en la mesa de la cocina. Mi hijo había planteado todo de manera tan lógica, tan razonable. Proteger el patrimonio familiar era lo sensato, ¿verdad? A la mañana siguiente, firmé los papeles. Fue la decisión más estúpida de mi vida. Al principio, nada cambió visiblemente. Marcelo siguió visitándonos, seguí manejando el taller, seguí pagando los medicamentos de Ignacia con lo que ganaba día a día. Los documentos permanecieron guardados en un archivador, como bombas de tiempo cuyo tic-tac yo no podía escuchar todavía. Pero gradualmente, Marcelo comenzó a comportarse diferente. Sus visitas se volvieron más espaciadas, y cuando venía, ya no era para ver cómo estábamos. Venía para revisar las finanzas, para evaluar la situación, para hacer preguntas sobre gastos e ingresos que me hacían sentir como si estuviera siendo auditado por mi propio hijo. Papá, este gasto en medicamentos alternativos no está justificado, me dijo una tarde, revisando mis recibos como si fuera un contador y yo su cliente problemático. Los doctores ya dijeron que no hay cura. Estás tirando dinero por el desagüe. Esos medicamentos le dan más tiempo lúcido, le expliqué, tratando de mantener la paciencia. Por las mañanas todavía me reconoce. Todavía puede recordar nuestros primeros años de matrimonio. ¿Tiempo lúcido para qué?, replicó con una dureza que me estremeció. ¿Para sufrir más conscientemente? ¿Para darse cuenta de lo que está perdiendo? A veces la inconsciencia es una bendición, papá. ¿Cómo había criado a un hijo capaz de decir algo así sobre su propia madre? Los meses siguientes fueron una pesadilla de humillaciones graduales. Marcelo comenzó a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Cambió las cerraduras por seguridad, instaló un sistema de alarma que solo él controlaba, contrató a una enfermera que respondía más a él que a mí. Es mi responsabilidad ahora, me decía cada vez que yo protestaba. Los papeles están a mi nombre, y eso significa que yo tomo las decisiones. La enfermera se llamaba Ofelia, una mujer de 40 años con una sonrisa profesional que nunca llegaba a sus ojos. Marcelo la había contratado supuestamente para ayudar con Ignacia, pero pronto me di cuenta de que su verdadero trabajo era informarle a él sobre cada movimiento que yo hacía en mi propia casa. Don Valentino gastó $200 en medicamentos ayer, la escuchaba reportar por teléfono. Don Valentino invitó a su amigo Hugo a almorzar el martes. Don Valentino estuvo llorando en el jardín durante 1 hora. Mi propia casa se había convertido en una prisión donde yo era el único prisionero. El día que Ignacia murió, yo estaba sosteniendo su mano cuando exhaló su último aliento. Había sido una mañana excepcionalmente lúcida para ella. Me había reconocido, había sonreído, había susurrado te amo, Valentino, con una claridad que no había tenido en meses. Cuida a nuestro hijo, fueron sus últimas palabras coherentes. Está perdido, pero todavía es nuestro bebé. Marcelo llegó al hospital 2 horas después de que ella muriera. No lloró, no me abrazó, solo se quedó parado al pie de la cama, mirando el cuerpo de su madre con una expresión que no podía descifrar. Bueno, dijo finalmente, después de varios minutos de silencio. Al menos ya no hay más gastos médicos. Esas palabras fueron como una bofetada que resonó en toda la habitación. La enfermera Ofelia bajó la mirada, incómoda. Mauricia, que había venido a despedirse de su mejor amiga, se llevó la mano a la boca con horror. ¿Cómo puedes decir eso?, le pregunté con la voz quebrada por el dolor y la incredulidad. Acabamos de perder a tu madre. Papá, tenemos que ser prácticos, me respondió con esa frialdad que había perfeccionado durante los últimos meses. Mamá ya no sufre, y nosotros podemos empezar a reconstruir nuestras vidas. Esa noche, después del funeral, después de que los últimos visitantes se fueron, después de que las flores comenzaran a marchitarse en la sala, Marcelo se sentó conmigo en la cocina para hablar del futuro. Las cosas van a cambiar ahora, papá, comenzó, sirviendo 2 tazas de café como si fuéramos 2 ejecutivos en una junta de negocios. Con mamá fuera del panorama, necesitamos reestructurar la situación familiar. ¿Reestructurar?, repetí, sintiendo que cada palabra salía de mi boca como si pesara 100 kilos. Esta casa es muy grande para una persona sola, continuó, ignorando el temblor en mi voz. El mantenimiento es costoso, los impuestos son altos, y francamente, creo que necesitas un cambio de ambiente. Algo más apropiado para tu edad. Esta es mi casa, Marcelo. Aquí nací, aquí me casé,
aquí naciste tú. Era tu casa, me corrigió suavemente, pero con una firmeza que me heló la sangre. Ahora es mía. Los papeles que firmaste hace 8 meses son válidos y definitivos. En ese momento entendí que había sido engañado. Que todo el teatro de proteger el patrimonio familiar había sido una mentira elaborada para robarme todo lo que había construido en 50 años de trabajo. Mi propio hijo me había tendido una trampa, y yo había caído como el tonto más grande del mundo. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté, sintiendo cómo se desplomaba dentro de mí el último vestigio de esperanza paternal. Quiero que encuentres un lugar apropiado para vivir, me dijo, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. Esto debería ser suficiente para que te establezcas en algún lugar cómodo. Dentro del sobre había $15 arrugados. El precio de una vida entera de sacrificio paternal. Los primeros días en la calle fueron los más duros de mi vida. Con solo $15 en el bolsillo y una maleta que contenía mis únicos recuerdos, tuve que aprender a sobrevivir en un mundo que no había conocido en 70 años de existencia. La primera noche la pasé en el banco del parque, temblando de frío y de humillación. Cada hora que pasaba despierto, escuchando los sonidos de la ciudad nocturna, pensaba en cómo había llegado a este punto. El hijo que había cargado en mis brazos, al que había enseñado a caminar, al que había pagado la universidad con préstamos que casi me quebran, me había botado como a un perro callejero. Al amanecer, con el cuerpo entumecido y el estómago vacío, caminé hasta una gasolinera cercana y compré un café y una dona por $3. Era mi primera comida en 24 horas, y cada bocado sabía a derrota. ¿Estás bien, abuelo?, me preguntó el empleado, un muchacho de unos 20 años con tatuajes en los brazos y una mirada amable. Te ves como si hubieras pasado la noche a la intemperie. No pude responderle. ¿Cómo le explicas a un extraño que tu propio hijo te echó de casa? ¿Que el hombre que crió con amor y sacrificio te traicionó de la manera más cruel posible? Los siguientes días fueron una lucha constante por encontrar refugio. Los albergues estaban llenos, y los pocos espacios disponibles requerían documentos que yo no tenía a mano. Mi identificación estaba en la casa, junto con mis papeles importantes, mi ropa, mis herramientas, mis fotografías. Todo lo que había sido mi vida durante décadas ahora estaba bajo llave, custodiado por un hijo que me trataba como si fuera un intruso. El quinto día, hambriento y desesperado, caminé hasta mi antiguo taller. Mecánica Telles todavía decía el letrero, aunque ahora tenía un candado nuevo en la puerta. Me quedé parado frente a mi negocio, recordando los años que había pasado ahí dentro, el sudor que había derramado, los sueños que había construido con estas manos ahora temblorosas. Don Valentino, ¿qué hace aquí?, escuché una voz conocida detrás de mí. Era Hugo, mi antiguo cliente y uno de los pocos amigos verdaderos que me quedaban. Hugo era taxista, un hombre de 60 años que había sido mecánico en su juventud y siempre traía su carro a mi taller. Hugo, murmuré, sintiéndome avergonzado de que me viera en ese estado. Mi ropa estaba arrugada, mi barba sin afeitar, mis ojos seguramente mostraban el cansancio de 5 noches sin dormir bien. Hermano, ¿qué le pasó?, me preguntó acercándose con genuina preocupación. Hace días que vengo y encuentro el taller cerrado. Los vecinos me dijeron que su hijo. Mi hijo me echó de casa, le confesé, y al decir esas palabras en voz alta sentí como si me estuvieran arrancando algo vital del pecho. Todo está a su nombre ahora. La casa, el taller, todo. Hugo se quedó en silencio durante varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Luego puso una mano pesada en mi hombro y me miró directamente a los ojos. Venga conmigo, me dijo con esa firmeza que caracteriza a los hombres de trabajo. Usted no va a seguir durmiendo en la calle. Hugo me llevó a su casa, una construcción pequeña pero limpia en un barrio obrero. Su esposa, Mauricia, me recibió como si fuera de la familia, sin hacer preguntas incómodas, sin mirarme con lástima. Don Valentino siempre fue bueno con nosotros, le explicó Hugo a su mujer mientras ella preparaba un plato de comida caliente. Cuando no teníamos dinero para arreglar el taxi, él nos daba crédito sin cobrar intereses. Es un hombre honrado. Esa noche, por primera vez en una semana, dormí en una cama real. Pero el alivio físico no calmaba el dolor emocional que me carcomía por dentro. Me quedé despierto durante horas, mirando el techo, preguntándome cómo había criado a un hijo capaz de tanta crueldad. Durante las siguientes semanas, Hugo me ayudó a buscar trabajo. A los 70 años, con mis habilidades de mecánico pero sin herramientas propias ni lugar fijo para trabajar, las opciones eran limitadas. Finalmente conseguí trabajo de medio tiempo en un taller pequeño, ganando apenas $200 a la semana por reparaciones menores.
No es mucho, me dijo el dueño, un hombre llamado Antonio que había conocido mi reputación años atrás. Pero es trabajo honesto, y puede empezar mañana. Trabajar en ese taller pequeño, con herramientas prestadas y sin la dignidad de ser el jefe, fue otro golpe a mi orgullo. Pero necesitaba el dinero para pagar mi parte de los gastos en casa de Hugo y para ahorrar algo que me permitiera independizarme eventualmente. Las noches eran las peores. Después del trabajo, cuando me sentaba en el pequeño cuarto que Hugo me había prestado, la soledad me aplastaba como una roca gigante. Pensaba en Ignacia, en los años felices que habíamos pasado juntos, en las esperanzas que habíamos puesto en nuestro hijo. ¿Cómo no vi las señales?, me preguntaba una y otra vez. ¿En qué momento perdí a mi hijo? Pero las preguntas no tenían respuestas, y las respuestas no cambiaban la realidad. Marcelo había mostrado su verdadera naturaleza, y yo había sido demasiado ciego por el amor paternal para verla. Un mes después de haber sido echado de casa, me topé con Marcelo en el supermercado. Estaba comprando comida cara, llenando su carrito con productos importados que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Vestía un traje nuevo y llevaba un reloj dorado que brillaba bajo las luces fluorescentes. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Esperé que se acercara, que me preguntara cómo estaba, que mostrara aunque fuera un átomo de remordimiento. Pero él simplemente desvió la mirada y siguió caminando, como si fuera un extraño cualquiera. En ese momento supe que el hijo que había amado durante 43 años había muerto. Lo que quedaba era solo un hombre con mi apellido y mi sangre, pero sin mi corazón. Esa noche, acostado en mi cuarto prestado, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a seguir lamentándome por lo que había perdido. Era hora de empezar a construir algo nuevo. Era hora de que Valentino Telles dejara de ser una víctima y se convirtiera en el arquitecto de su propia venganza. Hugo tenía contactos. Conocía gente. Y más importante, conocía los secretos que Marcelo creía haber enterrado junto con mi dignidad. La guerra apenas comenzaba. 3 meses después de haber sido echado de casa, cuando ya había comenzado a adaptarme a mi nueva vida en el cuarto prestado de Hugo, recibí una visita que cambiaría todo para siempre. Era un martes por la tarde cuando escuché que tocaban la puerta. Hugo había salido a trabajar en su taxi, y yo estaba reparando un motor pequeño en el patio trasero para ganar algunos dólares extra. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre elegante de unos 50 años, vestido con traje gris y portando un maletín de cuero. «¿Don Valentino Telles?», me preguntó con voz formal pero respetuosa. «Sí, soy yo», respondí, secándome las manos grasosas en un trapo viejo. «¿En qué puedo ayudarlo?». «Me llamo Honorio Mendoza, soy abogado. Necesito hablar con usted sobre unos documentos relacionados con su hijo Marcelo y las propiedades que fueron transferidas a su nombre». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante meses había tratado de no pensar en esos papeles malditos que había firmado, pero ahora un abogado estaba en mi puerta hablando de ellos. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, invitándolo a pasar. Honorio se sentó en la pequeña sala de Hugo y abrió su maletín con movimientos precisos. Sacó una carpeta gruesa llena de papeles y fotografías que puso sobre la mesa de centro. «Don Valentino, represento a varios acreedores que tienen demandas pendientes contra su hijo. Durante nuestras investigaciones, descubrimos algunas irregularidades en las transferencias de propiedad que él realizó hace 8 meses. «¿Qué tipo de irregularidades?», pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y terror creciendo en mi pecho. «Para empezar, esta», dijo, sacando una fotografía de los documentos que yo había firmado. «¿Reconoce esta firma?». Miré la fotografía y fruncí el ceño. Era mi firma, pero algo estaba mal. «Sí, esa es mi letra, pero no es la fecha original, ¿verdad?», completó Honorio. «Esta transferencia está fechada 2 años antes de la muerte de su esposa, no 8 meses como le dijeron a usted». Se me cayó el mundo encima. «¿Qué significa eso?». «Significa que su hijo alteró las fechas en los documentos después de que usted los firmó. Según estos papeles modificados, usted habría transferido las propiedades cuando su esposa estaba sana, no cuando estaba enferma. Eso hace que la transferencia parezca fraudulenta, como si hubiera estado evadiendo responsabilidades financieras». Honorio sacó más documentos de la carpeta. «Pero hay más. Su hijo ha estado usando las propiedades como garantía para préstamos que no puede pagar. El taller, la casa, todo está hipotecado hasta el cuello». «¿Cuánto debe?», pregunté con voz temblorosa. $700,000 entre diferentes bancos y prestamistas privados. Los pagos están vencidos hace 3 meses.
Me quedé en silencio, procesando la información. Mi hijo no solo me había robado mis propiedades, sino que las había usado para endeudarse de manera irresponsible. Don Valentino, continuó Honorio, hay algo más que necesita saber. Su hijo nunca registró legalmente la transferencia de propiedades en el registro público. Los documentos que usted firmó están en un limbo legal. ¿Qué significa eso? Significa que técnicamente, usted sigue siendo el dueño legal de todo. Su hijo tiene copias de documentos firmados, pero nunca completó el proceso oficial de transferencia. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza corriendo por mis venas. ¿Por qué me cuenta todo esto?, le pregunté. ¿Qué gana usted con ayudarme? Honorio cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Mi cliente es Hugo Morales, su amigo. Él me contrató para investigar la situación porque sospechaba que algo no estaba bien. También me contó lo que usted hizo por él años atrás, cuando le daba crédito en el taller sin cobrar intereses. Hugo, mi amigo leal, había estado trabajando en silencio para ayudarme. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Podemos ir al registro público mañana y confirmar oficialmente que las propiedades siguen a su nombre. Luego podemos presentar una demanda por fraude documental contra su hijo. Con la evidencia que tenemos, es muy probable que ganemos. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en meses, no era por tristeza o desesperación, sino por la adrenalina de saber que había una oportunidad de recuperar lo que era mío. Cuando Hugo llegó del trabajo, lo esperé en la cocina con 2 tazas de café preparadas. ¿Sabías que iba a venir ese abogado?, le pregunté. Hugo se sentó frente a mí con una sonrisa cansada. Don Valentino, usted me ayudó cuando yo no tenía nada. Mi taxi se descompuso hace 5 años, y usted me lo arregló sin cobrarme $1 porque sabía que era mi única fuente de ingresos. Un hombre como usted no se merece lo que le hizo su hijo. Hugo, no sé cómo agradecerte. No me agradezca todavía, me dijo con una expresión seria. Recuperar las propiedades es solo el principio. Su hijo va a pelear, y va a pelear sucio. ¿Está preparado para eso? Pensé en los meses de humillación, en las noches durmiendo en la calle, en la mirada de desprecio de Marcelo cuando me echó con $15. Pensé en Ignacia y en las promesas que le había hecho en su lecho de muerte. Estoy más que preparado, le respondí con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Al día siguiente, Honorio y yo fuimos al registro público. Después de revisar los archivos oficiales, confirmamos lo que él había sospechado: todas las propiedades seguían legalmente a mi nombre. Su hijo cometió un error fundamental, me explicó Honorio mientras caminábamos de regreso al carro. Pensó que con tener los documentos firmados era suficiente, pero no completó el proceso legal. Probablemente asumió que usted nunca se atrevería a desafiarlo. Se equivocó, murmuré, sintiendo como la rabia y la determinación se mezclaban en mi pecho como una aleación resistente. Ahora viene la parte interesante, continuó Honorio. Vamos a notificarle a su hijo que las propiedades serán embargadas por los acreedores debido a sus deudas impagas. Cuando eso suceda, él va a descubrir que nunca fueron legalmente suyas. Era el momento de que Marcelo aprendiera que había subestimado gravemente a su viejo padre. La venganza iba a ser fría, calculada y completamente legal. Exactamente como me habían enseñado mis 70 años de vida. La semana siguiente fue como jugar ajedrez con un oponente que no sabía que ya había perdido su reina. Mientras Marcelo vivía tranquilamente en mi casa, gastando dinero que no tenía y presumiendo propiedades que nunca fueron suyas, yo trabajaba silenciosamente con Honorio para preparar el golpe final. Necesitamos documentar todo antes de actuar, me explicó el abogado durante una de nuestras reuniones en su oficina. Cada préstamo que su hijo tomó usando las propiedades como garantía, cada pago vencido, cada documento alterado. Cuando llegue el momento, queremos que no tenga escapatoria. Durante esos días, descubrí la verdadera magnitud de la irresponsabilidad de Marcelo. No solo había hipotecado la casa y el taller, sino que había pedido préstamos personales usando mi nombre y mi reputación. Había falsificado mi firma en documentos bancarios, había mentido sobre mi supuesta demencia senil para justificar por qué él manejaba mis finanzas. Su hijo es más estúpido de lo que pensé, me dijo Honorio después de revisar los archivos bancarios. Dejó un rastro de papel que cualquier investigador novato podría seguir. Pensó que usted nunca se defendería. El primer movimiento fue sutil. Honorio presentó una demanda civil por fraude documental ante el juzgado, sin notificar previamente a Marcelo. Al mismo tiempo,
Contactó a todos los acreedores para informarles que las propiedades usadas como garantía no pertenecían legalmente al deudor. Los bancos van a entrar en pánico, me explicó con una sonrisa que me recordó a un tiburón oliendo sangre. Cuando descubran que los documentos de garantía son fraudulentos, van a exigir el pago inmediato de todas las deudas. Mientras tanto, yo seguí con mi rutina normal. Trabajaba en el taller de Antonio, vivía en el cuarto de Hugo, y por las tardes me sentaba en el parque donde había pasado mi primera noche en la calle. Pero ahora, en lugar de sentir lástima por mí mismo, planificaba cada paso de lo que venía. Hugo me acompañó una tarde al registro de propiedades para hacer algo que Honorio había sugerido: actualizar oficialmente todos mis documentos y confirmar mi estatus como único propietario legal de los bienes. ¿Está seguro de que quiere hacer esto, don Valentino?, me preguntó Hugo mientras esperábamos en la fila. Una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Su hijo va a saber que usted no es el viejo indefenso que él creía. Hugo, le respondí, mirando hacia la ventana donde se veía el edificio donde había trabajado durante tantos años. Mi hijo me echó a la calle pensando que me iba a morir de tristeza y abandono. Pensó que era lo suficientemente débil como para aceptar la humillación sin pelear. Se equivocó. El viernes de esa semana, Honorio me llamó con noticias que habían esperado. Ya empezó, don Valentino. El Banco Central acaba de notificar a su hijo que tiene 72 horas para pagar el préstamo completo de $300,000, o procederán con el embargo de las propiedades. ¿Y qué va a pasar cuando descubran que las propiedades no son suyas? Ahí es donde se pone interesante, me respondió Honorio con esa voz de abogado que disfruta una victoria legal. Su hijo va a tener que admitir públicamente que cometió fraude, o va a tener que pagar una deuda que contrajo ilegalmente. En cualquier caso, está acabado. El sábado por la mañana estaba tomando café en la cocina de Hugo cuando sonó mi teléfono. Era un número que no había visto en 4 meses, pero que reconocí inmediatamente. Marcelo. ¿Papá? Su voz sonaba nerviosa, algo que no había escuchado desde que era niño. Necesito hablar contigo urgentemente. Dime, le respondí con voz calmada, como si estuviéramos hablando del clima. Hay un problema con los papeles de la casa. Los bancos están diciendo que hay irregularidades en la documentación. ¿Tú hiciste algo? ¿Yo? ¿Qué podría hacer yo, Marcelo? Solo tengo $15, ¿recuerdas? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía imaginármelo en la cocina de la casa que había sido mía, sudando frío mientras se daba cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Papá, necesitamos arreglar esto juntos. Ven a la casa para que hablemos. No creo que sea buena idea, le respondí tranquilamente. La última vez que estuve ahí, me echaste con una maleta y $15. Papá, por favor. Esto es serio. Pueden quitarme la casa. Corrígeme si me equivoco, le dije, sintiendo como cada palabra salía de mi boca como una daga afilada, pero esa casa nunca fue tuya, ¿verdad, Marcelo? Otro silencio. Más largo esta vez. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez deberías revisar tus documentos más cuidadosamente. Y tal vez deberías preguntarte por qué un viejo de 70 años con $15 en el bolsillo no está muerto de hambre en algún callejón. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Hugo, que había escuchado toda la conversación desde la sala, se acercó con una sonrisa enorme en el rostro. Don Valentino, eso fue hermoso. Esto apenas comienza, le respondí, sintiendo por primera vez en meses que tenía el control de mi propia vida. El lunes, Honorio me llamó temprano. Su hijo contrató un abogado. Van a tratar de alegar que usted sufre demencia y que los documentos que firmó no son válidos. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo, me respondió con una risa que sonaba peligrosa. Pero van a necesitar pruebas médicas, testimonios de especialistas, documentación psiquiátrica. Mientras tanto, nosotros tenemos documentos bancarios que muestran que él usó propiedades que no eran suyas como garantía. Adivina cuál argumento va a ganar. Esa tarde, mientras caminaba de regreso del trabajo, vi un carro familiar estacionado frente a la casa de Hugo. Era el BMW de Marcelo, el mismo que había comprado con dinero de préstamos fraudulentos. Mi hijo había venido a buscarme. Era hora de que nos viéramos las caras. Cuando vi el BMW de Marcelo estacionado frente a la casa de Hugo, sentí que mi corazón se aceleraba, pero no de miedo, sino de una extraña satisfacción. Después de 4 meses evitándome como si fuera una enfermedad contagiosa, mi hijo había venido a buscarme. La desesperación lo había traído hasta mi puerta.
Entré a la casa con pasos lentos y deliberados. Hugo estaba en la sala, claramente incómodo, sirviendo café a un Marcelo que se veía completamente diferente al hombre arrogante que me había echado a la calle. Su traje arrugado, sus ojos rojos, su cabello despeinado, todo gritaba que las cosas no estaban saliendo como él había planeado. Papá se levantó cuando me vio entrar. Su voz tenía una urgencia que no había escuchado en años. Gracias por recibirme. No te estoy recibiendo, le respondí con voz fría, manteniendo la distancia. Esta no es mi casa. Estoy viviendo de la caridad de Hugo porque mi propio hijo me echó con $15. Se encogió visiblemente ante mis palabras. Papá, necesitamos hablar. Hay un malentendido terrible con los documentos de las propiedades. Un malentendido, repetí la palabra como si fuera algo amargo en mi boca. Como el malentendido de echarte a tu padre de 70 años a la calle. O como el malentendido de usar mi nombre para pedir préstamos que no puedes pagar. Sus ojos se agrandaron con sorpresa y algo que parecía terror. ¿Cómo sabes de los préstamos? Marcelo, le dije, sentándome en el sillón frente a él como si fuéramos dos extraños negociando un trato comercial. Durante 4 meses pensaste que tu viejo padre se había desaparecido para morirse en silencio en algún rincón. Pensaste que era demasiado estúpido y demasiado débil para defenderme. Hugo discretamente se retiró a la cocina, dejándonos solos. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Papá, los bancos me están exigiendo pagos inmediatos de todas las deudas, continuó Marcelo, su voz cada vez más desesperada. Dicen que hay irregularidades en los documentos de garantía. Dicen que las propiedades no están legalmente a mi nombre. ¿Y no están? Le pregunté con una inocencia fingida que me divertía enormemente. Por supuesto que sí, respondió, pero su voz carecía de convicción. Tú firmaste los papeles de transferencia. Yo tengo las copias. Marcelo, ¿revisaste alguna vez si esos documentos fueron registrados oficialmente? El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. Vi cómo la comprensión comenzaba a filtrarse en sus ojos como agua fría empapando una esponja seca. ¿Qué quieres decir?, susurró. Quiero decir que tener documentos firmados no es lo mismo que completar una transferencia legal. Quiero decir que tal vez deberías haber estudiado más derecho y menos administración en esa universidad cara que yo te pagué. Se puso pálido como un fantasma. Papá, ¿qué hiciste? Yo no hice nada, le respondí, levantándome lentamente y caminando hacia la ventana. Solo me defendí. Solo dejé que un abogado revisara los documentos que tú alteraste después de que yo los firmé. ¿Alteré? Yo no alteré nada. Las fechas, Marcelo. Cambiaste las fechas para hacer que la transferencia pareciera fraudulenta. Pensaste que si algo salía mal, podrías culparme de evasión fiscal o fraude. Incluso en tu traición, planeaste arruinarme completamente. Vi cómo se desplomaba en el sillón, enterrando la cara entre las manos. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi recordé al niño que había sido, al hijo que había amado incondicionalmente. Pero luego recordé esa tarde lluviosa cuando me echó con $15, y la lástima se evaporó como el humo. Papá, por favor, murmuró sin levantar la cabeza. Ayúdame. Los bancos van a ejecutar los embargos la próxima semana. Van a quitarme todo. Van a quitarte todo, repetí con una sonrisa fría. Marcelo, ellos no pueden quitarte lo que nunca fue tuyo. Levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de lágrimas que podrían haber sido reales o calculadas. Con él, ya nunca podía estar seguro. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón? No quiero nada de ti, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ya no eres mi problema, Marcelo. Ahora tú eres el que tiene que encontrar algún lugar para vivir. Papá, soy tu hijo. Mi hijo murió hace 4 meses, le dije, sintiendo como cada palabra salía de mi alma como si hubiera estado guardándolas durante décadas. Mi hijo murió el día que me empujó fuera de la casa que yo construí y me dio $15 como precio por 40 años de sacrificio. Se puso de pie bruscamente, y por un momento vi un destello del hombre cruel que me había echado a la calle. ¿Así vas a hacer? ¿Vas a destruir a tu propia familia por despecho? Yo no estoy destruyendo nada, le respondí, acercándome hasta quedar frente a él. A pesar de sus 45 años, se veía pequeño e indefenso frente a mí. Tú destruiste esta familia cuando decidiste que tu padre era un estorbo para tu nueva vida. Yo solo estoy recogiendo los pedazos.
Los bancos van a embargar la casa la próxima semana, repitió, esta vez con un tono más amenazante. Si tú tienes algo que ver con esto, te van a investigar también. Perfecto, le dije, caminando hacia la puerta principal. Que me investiguen. Van a encontrar a un hombre de 70 años que trabajó honestamente toda su vida, que pagó todos sus impuestos, que nunca firmó un documento fraudulento. ¿Sabes qué van a encontrar cuando te investiguen a ti? No respondió, pero sus puños cerrados me dijeron todo lo que necesitaba saber. Van a encontrar a un hombre que falsificó documentos, que usó propiedades ajenas como garantía, que echó a su padre enfermo a la calle y que pensó que podía salirse con la suya porque era más inteligente que el viejo. Abrí la puerta y me hice a un lado, indicándole claramente que era hora de que se fuera. La diferencia entre tú y yo, Marcelo, es que yo construí todo lo que tengo con trabajo honesto. Tú trataste de robarte todo lo que querías con mentiras y traición. Esto no se va a quedar así, me amenazó mientras caminaba hacia la puerta. Tienes razón, le respondí con una sonrisa que sabía que lo haría temblar. Esto apenas está comenzando. Cuando cerré la puerta detrás de él, Hugo apareció inmediatamente desde la cocina. ¿Cómo se siente, don Valentino? Como si acabara de despertar de una pesadilla de 4 meses, le respondí, sintiendo un peso enorme levantándose de mis hombros. Esa noche, Honorio me llamó con noticias que confirmaron lo que ya sabía que iba a pasar. Su hijo contrató al bufete de abogados más caro de la ciudad, me informó. Van a alegar que usted lo manipuló, que sufre demencia, que los documentos son inválidos por coerción. Pueden ganar con esa estrategia. Don Valentino, me respondió Honorio con una risa que sonaba a victoria anticipada, su hijo acaba de cometer el error más grande de su vida. Al contratar abogados caros, está admitiendo públicamente que tiene recursos financieros significativos. ¿Sabe lo que eso significa? No, dímelo. Significa que los acreedores ahora saben que él tiene dinero escondido en algún lugar, y van a buscarlo hasta encontrarlo. Significa que en lugar de negociar un acuerdo, van a exigir el pago completo de todo lo que debe. La venganza, resultó, era un plato que sabía mejor cuando se servía con paciencia e inteligencia. Y yo había esperado 4 meses para probarlo. La caída de Marcelo fue más rápida y más espectacular de lo que incluso Honorio había predicho. En menos de 2 semanas después de nuestra confrontación en casa de Hugo, toda su vida cuidadosamente construida sobre mentiras y documentos fraudulentos se desplomó como un castillo de naipes en una tormenta. El primer golpe llegó un martes por la mañana. Honorio me llamó mientras yo estaba trabajando en el taller de Antonio, reparando el motor de un camión viejo. Don Valentino, los bancos actuaron más rápido de lo esperado, me dijo con voz emocionada. Ejecutaron todos los embargos simultáneamente. En este momento hay oficiales judiciales en la casa y en su antiguo taller, inventariando todo para el remate. Dejé las herramientas y me senté en un banco de trabajo, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Era mi casa la que estaban embargando, mi taller el que estaban cerrando, pero ya no sentía que fueran míos. Habían sido contaminados por la traición de Marcelo. ¿Y qué pasa conmigo como propietario real?, pregunté. Ahí está lo hermoso del asunto, me respondió Honorio. Como usted es el dueño legal legítimo, tiene derecho a reclamar las propiedades una vez que se compruebe el fraude. Pero como su hijo usó esas propiedades para contraer deudas ilegalmente, usted no es responsable de pagar esas deudas. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que va a recuperar sus propiedades libres de cualquier hipoteca o préstamo que su hijo haya tomado. Los bancos van a tener que perseguir a Marcelo personalmente por el dinero. Esa tarde, después del trabajo, Hugo me llevó en su taxi hasta mi antigua casa. Había 3 camiones de mudanza estacionados afuera, y varios hombres estaban sacando muebles y electrodomésticos. En la puerta principal había un letrero oficial que decía embargo judicial, prohibido el acceso. Mauricia, mi antigua vecina, se acercó cuando nos vio llegar. Don Valentino, me dijo con ojos llenos de indignación, ¿puede creer lo que está pasando? Marcelo salió corriendo esta mañana como un ladrón, dejando todo tirado. No se llevó ni la ropa. ¿Corriendo hacia dónde?, le pregunté. Nadie sabe. Rafaela estaba gritando en la calle que él había vaciado todas las cuentas bancarias durante la noche. Decía que no tenían ni $1 para pagar un hotel. Ver a los trabajadores sacando los muebles que Ignacia y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo me dolió más de lo que esperaba. Pero también sentía algo que no había experimentado en meses: justicia. Don Valentino, me dijo uno de los oficiales judiciales acercándose,
¿Usted es Valentino Telles? Sí, soy yo. Tengo órdenes de entregarle esto, me dijo, extendiendo un sobreoficial. Es una notificación de que usted puede reclamar estas propiedades una vez que se complete la investigación por fraude. Esa noche, Hugo insistió en que celebráramos con una cena en un restaurante pequeño del barrio. Mientras comíamos, me contó lo que había averiguado a través de sus contactos. Don Valentino, la cosa está peor de lo que pensábamos, me dijo, bajando la voz aunque estábamos solos en nuestra mesa. Marcelo no solo debe dinero a los bancos. También le debe dinero a prestamistas privados, gente peligrosa que no acepta excusas. ¿Cuánto le debe a esa gente? Más de $200,000. Al parecer, apostaba en casinos clandestinos, perdía dinero en inversiones fraudulentas. Vivía una vida completamente diferente de la que ustedes conocían. La imagen de mi hijo jugándose el patrimonio familiar en casinos me provocó una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo procesar. 2 días después, Honorio me citó en su oficina para darme noticias que cambiarían todo definitivamente. Don Valentino, tengo información confidencial que me pasó un contacto en la fiscalía, me dijo, cerrando la puerta de su oficina con llave. Su hijo está siendo investigado por fraude agravado, falsificación de documentos y lavado de dinero. ¿Lavado de dinero? Al parecer, usaba el taller y algunas propiedades fantasma para hacer parecer legítimo dinero que conseguía de fuentes dudosas. La investigación va más allá de lo que hizo con usted. ¿Qué tan grave es eso? Si lo encuentran culpable de todos los cargos, puede enfrentar entre 10 y 15 años de prisión. Me quedé en silencio, procesando la información. Mi hijo no solo me había traicionado a mí, sino que había construido toda una vida criminal que yo nunca había sospechado. El viernes de esa semana, mientras caminaba hacia el trabajo, vi algo que me confirmó que la caída de Marcelo era completa y definitiva. En el periódico local, en la sección de noticias policiales, había una fotografía de mi hijo esposado, siendo arrestado fuera de un motel barato. Ejecutivo arrestado por fraude millonario, decía el titular. El artículo detallaba cómo Marcelo había usado propiedades que no eran suyas para obtener préstamos fraudulentos, cómo había falsificado documentos oficiales, cómo había estado evadiendo a los acreedores durante meses. También mencionaba que había echado a su padre anciano de la casa para ocultar sus actividades ilegales. Esa tarde, Rafaela apareció en casa de Hugo. Estaba destrozada, con el maquillaje corrido y ropa que obviamente había usado durante varios días. Don Valentino, me suplicó apenas abrí la puerta, por favor, ayude a Marcelo. Está en la cárcel y no tenemos dinero para pagar un abogado. ¿Dónde estuviste cuando tu marido me echó a la calle?, le pregunté sin invitarla a pasar. Yo no sabía que las cosas habían llegado tan lejos, balbuceó. Pensé que era solo un malentendido temporal. Un malentendido temporal durar 4 meses. Don Valentino, por favor. Sé que Marcelo se equivocó, pero es su hijo. Es su sangre. Mi hijo murió el día que me traicionó, le respondí con una calma que me sorprendió. Lo que está en la cárcel es un extraño que lleva mi apellido. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Cómo puede abandonar a su propia familia? Rafaela, le dije, acercándome hasta que pudiera ver el miedo en sus ojos, yo no abandoné a mi familia. Mi familia me abandonó a mí. Ahora, si me disculpas, tengo cosas más importantes que hacer que lamentarme por un criminal. Cerré la puerta sin darle oportunidad de responder. Esa noche, Honorio me llamó con las noticias finales. Don Valentino, todo terminó. Su hijo se declaró culpable de todos los cargos para evitar un juicio público. Va a pasar 8 años en prisión, y cuando salga, va a estar en libertad condicional por 5 años más. ¿Y las propiedades? Todas regresan a usted, completamente libres de deudas. Los bancos van a absorber las pérdidas como parte del fraude. Usted puede tomar posesión de todo la próxima semana. Colgué el teléfono y me senté en el pequeño cuarto que había sido mi hogar durante 5 meses. Hugo apareció con 2 cervezas frías y se sentó a mi lado. ¿Cómo se siente, don Valentino? Como si acabara de despertar de la peor pesadilla de mi vida, le respondí, pero sin la alegría que había esperado sentir. No está contento. Estoy aliviado, le dije después de pensarlo. Pero también estoy triste. Ganar esta guerra significó perder a mi hijo para siempre. Don Valentino, me dijo Hugo, poniéndome una mano en el hombro, usted no perdió a su hijo. Su hijo se perdió a sí mismo cuando decidió que la codicia era más importante que la familia.
Tenía razón. Yo había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir y recuperar mi dignidad. Pero la victoria sabía agridulce cuando venía a costa de la sangre de tu sangre. Al día siguiente comenzaría mi nueva vida, libre pero solo, victoriosa pero sin familia. Era el precio de la justicia. Y había valido la pena pagarlo. El día que regresé a mi casa después de 5 meses fue extraño y agridulce. Las llaves se sentían pesadas en mis manos mientras abría la puerta principal, como si cada gramo de metal llevara consigo el peso de todo lo que había pasado. La casa estaba vacía, pero no silenciosa. Los pisos de madera crujían bajo mis pies con sonidos familiares que me recordaban 40 años de memorias. En la sala, donde antes estaba el sofá donde Ignacia y yo solíamos ver televisión por las noches, ahora solo quedaban las marcas en la alfombra que mostraban dónde habían estado los muebles. Caminé hasta la cocina, donde la mesa que yo mismo había construido para nuestra luna de miel seguía en su lugar. Los embargadores no se la habían llevado porque era demasiado vieja y estaba demasiado rayada para tener valor comercial. Me senté en la única silla que quedaba y por primera vez en meses, lloré. No lloré por Marcelo. No lloré por la traición o por los meses en la calle. Lloré por Ignacia, porque ella no estaba ahí para ver que al final, la justicia había prevalecido. Lloré porque mi victoria se sentía vacía sin alguien con quien compartirla. Hugo llegó esa tarde con una camioneta llena de muebles básicos que había comprado con su propio dinero, a pesar de mis protestas. Don Valentino, me dijo mientras descargaba una cama nueva, usted me ayudó cuando yo no tenía nada. Ahora me toca a mí ayudarlo a usted. Hugo, ya has hecho demasiado por mí. Todavía no termino, me respondió con una sonrisa misteriosa. Tengo una sorpresa más para usted. La sorpresa llegó al día siguiente en forma de 3 hombres mayores que yo reconocí inmediatamente. Eran clientes antiguos del taller, mecánicos retirados que habían trabajado conmigo durante años. Don Valentino, me dijo Dante, el más viejo del grupo, supimos lo que pasó. Queremos que sepa que nunca creímos las mentiras que su hijo andaba contando por ahí sobre su supuesta demencia. ¿Qué mentiras? Decía que usted estaba perdiendo la memoria, que había firmado los papeles porque ya no sabía lo que hacía, me explicó Antonio, otro de mis viejos amigos. Nosotros sabíamos que eso era imposible. Un hombre que puede arreglar un motor con los ojos cerrados no pierde la cabeza tan fácilmente. Pasamos la tarde recordando los viejos tiempos, compartiendo historias de cuando el taller estaba lleno de vida y el sonido de las herramientas era música para nuestros oídos. Por primera vez en meses, me reí de verdad. Durante las siguientes semanas, comencé a reconstruir mi vida de manera lenta pero deliberada. No quería volver a abrir el taller principal, esos recuerdos estaban demasiado contaminados por la traición de Marcelo. En su lugar, convertí el garaje de la casa en un pequeño taller personal donde reparaba carros de vecinos y amigos. No necesito ganar mucho dinero, le expliqué a Hugo una tarde mientras trabajábamos juntos en su taxi. Solo necesito mantener las manos ocupadas y la mente clara. Un mes después de haber regresado a casa, recibí una carta inesperada. Era de Rafaela, escrita desde la cárcel donde había ido a visitar a Marcelo. Don Valentino, decía la carta, Marcelo quiere que sepa que se arrepiente de todo lo que hizo. Dice que entiende si usted nunca puede perdonarlo, pero quiere que sepa que ahora comprende el daño que causó. La carta siguió por 2 páginas, describiendo cómo Marcelo había perdido peso, cómo pasaba las noches sin dormir pensando en lo que había destruido, cómo finalmente entendía el valor de todo lo que yo había sacrificado por él. Esa noche, me senté en el jardín trasero donde Ignacia solía cultivar tomates, con la carta en una mano y una cerveza fría en la otra. Las estrellas brillaban intensamente, y por un momento pude imaginar que ella estaba sentada a mi lado. ¿Qué harías tú, amor?, le pregunté al viento. ¿Perdonarías a nuestro hijo? No hubo respuesta, pero tampoco la necesitaba. Ya sabía cuál era mi decisión. Al día siguiente, le escribí una carta de vuelta a Rafaela. Era corta y directa. Rafaela, dile a Marcelo que espero que use estos años en prisión para reflexionar sobre la clase de hombre que quiere ser cuando salga. Si algún día sale de allí siendo un hombre diferente, un hombre honesto que entiende el valor del trabajo y el respeto, entonces tal vez podamos hablar. Hasta entonces, que aprenda a vivir con las consecuencias de sus decisiones, tal como yo aprendí a vivir con las mías. 6 meses después, en una tarde de abril que me recordó al día en que conocí a Ignacia, estaba trabajando en el jardín cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Era Mauricia, mi vecina de toda la vida, con una sonrisa que no había visto en su rostro desde antes de que Ignacia enfermara. Don Valentino, me dijo,
tengo noticias que creo que le van a gustar. ¿Qué noticias? Mi sobrina acaba de graduarse de enfermería, y está buscando un lugar tranquilo para vivir mientras ahorra dinero para su propia casa. No tendría por casualidad un cuarto extra que pudiera alquilar. La idea de tener compañía en la casa, de escuchar pasos que no fueran los míos, de tener conversación durante las cenas, me llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Dile que venga a conocer la casa, le respondí. Si le gusta, puede quedarse. Esa noche, mientras preparaba la cena para uno en la cocina que antes había estado llena de risas familiares, me di cuenta de algo importante. Había ganado más que una batalla legal contra mi hijo. Había recuperado mi dignidad, mi independencia, y lo más importante, mi capacidad de confiar en la bondad de la gente. Hugo había arriesgado su propio dinero para ayudarme. Honorio había trabajado por menos de lo que normalmente cobraba porque creyó en mi causa. Los vecinos me habían dado apoyo moral cuando más lo necesitaba. Había perdido un hijo, pero había ganado una comunidad. A los 72 años, estaba comenzando una nueva vida. No era la vida que había planeado cuando era joven, ni la vida que había imaginado cuando Marcelo era niño. Pero era una vida honesta, una vida digna, una vida construida sobre la base sólida de mis propios principios. Algunas noches, cuando el viento movía las cortinas de la sala y las sombras jugaban en las paredes, podía jurar que escuchaba la risa de Ignacia viniendo desde la cocina. En esos momentos, me sentía completo de una manera que no había experimentado desde su muerte. Marcelo había creído que destruirme sería fácil. Había subestimado la resistencia que se construye con 70 años de trabajo honesto, de amor verdadero, de promesas cumplidas. Había pensado que un viejo de 70 años con $15 en el bolsillo se rendiría sin pelear. Se había equivocado completamente. Los hombres como yo no se quiebran. Nos doblamos cuando es necesario, pero siempre encontramos la manera de enderezarnos nuevamente. Porque tenemos algo que el dinero no puede comprar y la traición no puede destruir, sabemos quiénes somos. Esa noche, antes de acostarme, salí al jardín trasero y planté un rosal nuevo en el lugar donde Ignacia solía cultivar sus tomates. No porque fuera optimista sobre el futuro, sino porque entendía algo fundamental sobre la vida. Siempre vale la pena plantar algo hermoso, incluso cuando no estás seguro de que vivirás para verlo florecer. Cuando las raíces crecieran lo suficientemente profundas, nada podría arrancarlo de la tierra. Igual que yo. Ellos querían enterrarme, susurré hacia las estrellas, recordando las palabras que había estado pensando durante meses. Olvidaron que yo soy raíz. Si conoces a alguien que ha pasado por una traición familiar como esta, comparte esta historia. Y si fuiste tú quien vivió algo así, quiero que sepas algo importante: nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca eres demasiado viejo para plantar nuevas raíces. Y nunca estás demasiado solo para comenzar de nuevo. La vida no termina cuando te traicionan. La vida comienza cuando decides que la traición no va a definir quién eres. Ahora es tu turno de levantar la cabeza.